cuando he terminado el texto, lo he metido a una inteligencia artificial. Cuando tú evitas todas las influencias que vienen de afuera, ¿contra qué vas a competir como un mercado local? Ya hemos pasado el periodo Mario Vargas Llosa, entonces ya es hora de poder escribir nuestras propias historias. El ecosistema del género va mucho más allá de publicar libros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos los 8 tipos, raíz cuadrada de 5. Y hoy estamos, en realidad estamos Raúl. Estamos incursionando en las matemáticas Exactamente. cuánticas. Sí, he recuperado mi Baldor ahí en... Claro, sí. Estás haciendo Ouija con tu Baldor. Hoy tenemos un invitado. Me falta la tijera. Hoy estamos con un invitado muy, muy especial. No solamente un gran escritor, sino también un gran amigo, con quien hemos compartido muchas teorías de conspiración y muchos intercambios así alucinantes en todo el sentido de la palabra. Y todos muy irreverentes. Y todos muy irreverentes, por supuesto, como nos encantan. Se conecta desde Arequipa nuestro querido Zarco Medina, autor de varios libros: Palo con clavo y santo remedio, El Equeclo de los deseos imposibles, La venganza de los Apus, La calle está dura, en fin, toda una variedad de obras que van desde la ficción andina hasta lo urbano. Vamos a conversar con Zarco durante estos minutos acerca de cómo está la escena de género en Arequipa, qué lo mueve por escribir, y eso, pues bienvenidísimo, Zarco, a Los Tres Tipos. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Cecita, muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Daniel, que también está en el off. Les agradezco mucho y bueno, pues acá con las ganas de poder conversar un poco de lo que nos apasiona, ¿no? Has estado en Lima hace poquito, de hecho pues, hemos podido vernos, tomar algunas cervecitas y hablar de cosas raras también. Cuéntanos cuál fue, un poco para que quienes ven el programa se enteren, cuál fue el motivo de tu visita, qué presentaste y qué tal la experiencia por aquí. Fue muy bonito porque, claro, uno siempre dice, ¿no? Eso, ¿no? De que sí, todo fue bien bonito, ¿no? Pero el viaje, el prepararlo, el discurrir en Lima, ustedes más que lo saben más que yo, pues de todas maneras tiene su costo, ¿no? A la psiquis de uno, para serles sincero. Pero en general ha sido muy productiva porque fue una reunión que estuvo alrededor de un encuentro de editoriales independientes, y justamente fue en el Centro Guadalupano, allá en Breña. Y bueno, me invitaron gracias a Pandemonium Editorial. Ellos apostaron para que pueda yo participar en una mesa que ahorita no me estoy acordando mucho, pero era una comparación entre la escritura realista y la escritura de género, ¿no? La que es fantástico. Y como yo hago más o menos hago las dos, en realidad. Entonces, creo que fue un buen aporte. Y la verdad es que lo que más recuerdo más que nada fue la reunión que tuvimos ahí después de la entrevista. Memorable. Que nos cayó el audio, Memorable. Pero después fue genial porque pudimos conocernos por fin, ¿no? A todo el grupo Quipapacha. Saludo también a todos los miembros, ¿no? Que están desperdigados no solamente por el Perú, sino también por el extranjero. Y hablar de lo que fue muy bacán. ¿Por qué? Porque fui invitado. Pocas veces uno tiene la oportunidad, digamos, de que te inviertan de esa manera para que puedas salir y terminar hablando de lo que te gusta, ¿no? Y que todavía te lleven y te traigan, pues genial, ¿no? Para mí. Dijiste una cosa muy interesante que me pareció además muy poética: el discurrir por Lima. Y de hecho a veces no somos conscientes de cómo nuestras ciudades afectan a nuestra forma de entender lo que escribimos, incluso lo que escribimos género. Algunos de nosotros estamos muy en contacto con nuestras ciudades. Quiero preguntarte cómo es el discurrir de Zarco en Arequipa y cómo Arequipa influye tu literatura, sobre todo pensando en el género. Claro, eso es un poco, perdón, Zarco, es lo que se llama la psicogeografía, ¿no? O sea, cómo el espacio en el que te mueves un poco modela de alguna manera tu idiosincrasia también, ¿no? ¿Qué tan, como dice César, ¿no? ¿Qué tan dispares terminamos siendo los limeños de tus
coterráneos. Sí, pues como saben, acá Arequipa pues bien especial, ¿no? Querida y amada por todo el Perú. ¿No? Pero eso es gracioso, de todos los países yo he visto de que siempre hay algún lugar que tiene estas características arequipeñenses, ¿no? Digo así, porque por ejemplo en Argentina, Córdoba, ¿no? También igual, tiene así su zona, ¿no? ¿Cómo se llama? En Colombia igual, ¿no? Bogotá está cercada y todo el Caribe tiene su propia forma, o sea, bueno, en Estados Unidos, Texas, ¿no? Siempre quieren hacer guerra por allá. Lo que me recuerda de que en realidad yo tengo un tema con Arequipa bien especial. Yo nací aquí, pero nací ciertamente, como dicen de que el arequipeño nace donde le da la gana, ¿no? Yo tendría que agregar el hecho de que un cotahuasino nace donde le agarra, porque la familia materna, mi familia materna, es del cañón de Cotahuasi, el cañón más profundo del mundo, en realidad. Tenemos dos cañones, el de Colca y el de Cotahuasi, ¿no? Entonces, somos de Cotahuasi y pues mi mamá tenía que, o sea, no se le adelantó el parto, sino de que se le estaba ya justo en la fecha y mi abuela quería que yo nazca aquí, en Arequipa, ¿no? Porque era un embarazo, mi mamá tenía 15. Estaba por cumplir 16, entonces no, mejor vayamos a Arequipa. Se la trajo y casi al rato nomás dije, ya, yo tengo que salir. Ya, la hora. Sí, pues, lo gracioso es de que como mi familia es de allá y mi abuela, o sea, él tiene un secretismo bien grande, no, cuando se enteró de que en el hospital Goyeneche las hacían morir algunas, entonces no quiso que naciera ahí, peor todavía, contrató una matrona. Y cuando ya estaba en trabajo de parto mi mamá, pensaban de que había comido muchos frutos secos que había comido ese día, pensaban que era algo del estómago, no, era yo que quería salir. Llaman a la partera y yo nazco donde estoy ahorita, en este sitio donde estoy sentado, abajo era un cuarto. O sea, antes de que tumbáramos todo y construyéramos estos departamentos, donde estoy yo, directamente abajo, era la sala donde yo nací. Wow. Ahí nací, sí. Entonces, pero lo gracioso es de que, para serles sincero, nunca terminó de cuajarme el término arequipeño, porque como yo venía de familias de provincias, porque mi papá también es de un valle que se llama Valle Grande, de Ocoña, en un pueblo que se llama Iquipí. Entonces nunca terminó de cuajarme eso, porque aparte las vacaciones yo las pasaba en la sierra, ¿no? Okay. O en la sierra o en el valle, en una de las dos, ¿no? Entonces comprenderán de que mi cabeza estaba más revuelta que otra cosa, ¿no? Yo me sentía más cercano a Arguedas que otra cosa, ¿no? O sea, entre dos mundos. Entonces creo que eso también a mí me ha ayudado, más que limitado, me ha ayudado cuando ya me liberé de ciertos prejuicios tontos que uno lamentablemente por la discriminación tiene en determinado momento. Interesante. Dije de que, oye, pero qué bacán, yo puedo hablar de cosas recontra raras, pero con una facilidad que de repente otros no tienen, porque me daba cuenta de eso, ¿no? Yo podía meter historias andinas, ¿no? En un contexto urbano y no había problema para mí, ¿no? Y empecé a darme cuenta de eso y bueno, con el tiempo lo he ido mejorando, ¿no? Porque uno tiene que andar puliendo lo que hace. Y ese es el leitmotiv generalmente que tengo en las historias más fantásticas, ¿no? Apoyarme en la cosmología andina para poder sacar historias contemporáneas, un poco contemporáneas, dándole ese matiz, ¿no? Yo creo que, o sea, de hecho, los que hemos nacido en la ciudad, cuando tratamos de abordar un tema que tenga que ver con lo étnico, lo tradicional o lo originario, siempre, de una u otra manera, podemos caer en lo impostado, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la forma con la cual hemos sido educados, ¿no? Y esa pésima idea de ver lo andino o lo extraurbano como algo lejano, ¿no? Porque no termina de formar parte de nuestra realidad. Entonces, la gran ventaja que has tenido tú es que has podido estar, no sé si imbuido o has estado influenciado tremendamente un poco por esas dos vertientes, ¿no? O sea, lo urbano por un lado y lo originario o lo ancestral por el otro, ¿no? Y esto justamente tomo lo que dice Raúl porque esto influye muchísimo en los géneros entre los cuales orbita la literatura de Zarco. Por ejemplo, La venganza de los Apus
se puede decir que es fantasía, sí, pero yo lo entiendo como ficción climática. Lo que pasa es que tiene un componente, porque es la Tierra, los Apus vengándose de, pero tiene este componente animista y es climate fiction. Lo que pasa es que no es climate fiction, es ficción climática, es la Tierra que tiene esta venganza literal. Y quería preguntarte precisamente acerca de ese libro, Sarko, La venganza de los Apus. ¿Cómo es que nace esta historia? Bueno, yo tuve la suerte de que el canon me despreció a mí de arranque, ¿no? O sea, mi sueño era... declaraciones. Ya. A los 12 años yo leo 100 años de soledad porque estaba ahí, mi abuela me puso de trabajador sin goce de haberes en vacaciones en su tienda, ¿no? Ella vino escapando del terrorismo. En 89 hubo un atentado allá en Cotahuasi y se vino pues escapando del terrorismo, ¿no? Entonces puso su tienda acá porque ella siempre fue comerciante y yo estaba en la tienda, ¿no? Entonces todos mis amigos jugaban, qué bonito, globo, yo estaba ahí vendiéndole los globitos, ¿no? A mis compañeritos, pero estaba aburrido. Mi tío me dejó, como sabía que me gustaba leer, pero yo leía por entretenimiento puro, nada por mi mente escribir o hacer algo con lo que leía. Para mí en ese momento, nulo, totalmente. Claro, porque para mí el camino era un trabajo alimenticio, ¿no? Iba a ser la segunda generación que ingrese a la universidad. Para mí ya el camino estaba marcado, ¿no? Mi tío me deja el libro, 100 años de soledad, pum, me reventó la cabeza. Las cosas que, digamos, eran imposibles, para mí eran posibles, ¿no? Que un cura levitara tomando chocolate, para mí era normal porque yo había crecido escuchando del cura Sirquiwa y allá en la zona de Cotahuasi, que podía celebrar 6 misas en 6 pueblos en un solo día, y los pueblos allá en la sierra pues son, en la que cito nomás, son como 5 claro, kilómetros. De hecho, sí. Entonces que el cura celebrara 6 misas era porque se desdoblaba, ¿no? Entonces, es humor, eso es, el Aquisito nomás es humor negro para los visitantes. Sí, no, de todas maneras. Exacto. Para mí era normal, entonces, pero otras cosas no las entendía, pero para mí era como que sentí, o sea, yo ahora comprendo que en ese momento sentí mucho dolor, porque cuando termino de leer me quedé vacío, porque sentía, yo quiero hacer esto, pero era como que sentía, tamare, pero ahora cómo se logra esto, este tipo es un Nobel, porque justamente me dio la edición del Nobel, y como que yo quería eso, pero para mí en ese momento era inalcanzable, no tenía ni noción de cómo miércoles era ser escritor, pero ahí estaba la cosa. Yo he dejado una carrera, ingeniería industrial, ingresando 3 veces postulé ya, así porque, como les digo, el camino estaba marcado, o sea, podía gustarte la literatura, pero hermano, nosotros somos emergentes, ¿no? Tienes que, o sea, es gracioso, no te la juegas. Pero no era feliz, entonces me cambié de carrera, comprendí que literatura tampoco era el camino para ser escritor. I'm sorry, pero son verdades que tienen que aprender, chicos, por favor. Entrar a una escuela de literatura no es para ser escritora, ¿no? Cierto. Es para ser literato y lingüista, ¿no? Entonces yo aprendí eso a la mala, entonces dije, ¿qué carrera sigo? Periodismo. Me cambié en la misma nacional, ¿no? En la UNSA, de ingeniería industrial me cambié a sociales, es decir, yo dejé, digamos, un camino por la literatura, y cuando me encuentro con la literatura aquí, ¿no? Digo, ya pues, tengo poemas, tengo escritos, ¿les gusta? No les gustaba, porque todos estaban con el canon. Exacto. Entonces, claro, los grupos en que yo empecé a tratar de entrar, escribían poesía, pero la poesía influenciada o por Vallejo o por Cloaca, ¿no? Así, ¿no? Entonces, o la literatura era, pues, Mario Vargas Llosa en punta o Osvaldo Reynoso, ¿no? Tenías que moverte entre esos dos. Entonces, lo mío no encajaba por ningún lado, ¿no? Porque yo escribía de, no sé, pues, de terremotos y de artesanos que construían una esfinge de un niño y metían ahí el cadáver de su hijo, ¿no? Después de un terremoto y esas cosas, ¿ya? Y felizmente, Pablo Nicoli, que es un referente acá en Arequipa del género, tenía ya su segundo grupo de escritores, digamos, afines a este género, que se llamaban Los Minotauros. Un amigo me lleva a una de las reuniones que se celebraban los miércoles y me dejan leer, ¿no? Y justamente leo este cuento que les digo, ¿no? Del terremoto y que encuentran esta figura y que descubren que había huesitos, ¿no? Y a la mitad ya todos estaban durmiéndose o hablando de otra cosa, ¿no? Pero finalizo, así porque el honor, ¿no? Estaba casi por llorar, decía, ¿no? O sea, que ni acá me van a aceptar, qué terrible. Y uno de ellos me dijo, me gusta el lenguaje.
suficiente, volví al otro miércoles, lo seguí intentando, ¿no? Entonces, como digo, fue una suerte que me botara el canon porque comprendí que sí, o sea, mi lugar natural era contar historias, claro, con cara de palo, ¿no? Sobre esos temas sin tanto formalismo, porque para ser sincero, creo que hay que quitarle un poco de solemnidad cuando hablamos de nuestra cosmogonía andina, ¿no? Sin faltarle respeto, quitarle la solemnidad, ¿no? Como que si fuera algo demasiado sagrado como para no tocarlo, ¿no? Que quizás tiene eso mucho que ver con el romanticismo con el que se aborda normalmente la idiosincrasia andina o la cosmovisión andina, ¿no? Sí, pero el mismo Arguedas, ¿no? Agarró y dijo, estoy parafraseando, el día que coloreemos de andino toda nuestra realidad, ese día despertaremos con una esperanza renovada, ¿no? En el futuro. Y él lo que quería decir es de que no nos volvamos vacas sagradas, ¿no? Sino que somos gente de dos mundos, somos mestizos. Claro. Entonces aprovechar ese mestizaje para poder generar cosas nuevas constantemente, ¿no? Y eso se demuestra en el tiempo. La cultura chicha, por ejemplo, que hoy en día es reverenciada como arte, ¿cómo empezó? Empezó como una discriminación total, ¿no? Y hoy en día, pues los colores fosforescentes nos alegran la vida, ¿no? Y otras o sea, de hecho era marginal y contestataria, ¿no? O sea, porque estaba enfrentándose un poco al canon estético que estaba aceptado por todos, ¿no? Claro, entonces creo de que esa es una ventaja que yo he tenido. No me la he tomado en serio la solemnidad de la escritura arequipeña como tal, y no estoy diciendo que sea mala, porque creo que cada uno tiene su propio camino, sino que para mí me funcionó no tomármela así, no creer de que tenía que ganarle a Osvaldo Reynoso, a Mario Vargas Llosa, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que liberado de eso, pude explorar otras cosas, pero con total libertad. Entonces, más bien sí tuve mi viaje iniciático para responder la pregunta, porque ya saben las hipérboles que uno da para responder la pregunta de Cecitar. Fue un viaje en realidad que yo tuve de vacaciones, cuando estaba justamente en industrial, en segundo año, que viajé a la sierra a pasar unas vacaciones con mi mamá, que ya no estaba solamente en la capital, que era Cotahuasia, sino en un pueblo más arriba todavía que se llama Toro, y ahí estuvo unas vacaciones y ahí se me empezaron a ocurrir argumentos. O sea, con todas las historias que empezaron a contarme, ¿no? Porque siempre se cuentan historias en la tarde, ¿no? Con todo eso empecé a escribir argumentos, empecé a llenarme de argumentos. Dije, puta, que ahí hay las pullas, que parece un bosque de hombres petrificados. Miércoles le agarro. Bueno, que como una especie de salar y que los huequitos parecen ojos del diablo. Miércoles, ojos del diablo. Y de ahí pues salió el cuento al final, ¿no? La venganza de los sapos, porque ahí hablo de una planta. Qué loco. ¿no? Y los sapos, ¿no? Han dicho, la miércoles, el hombre es un faltoso de miércoles, lo vamos a pasar por piedra. Pero ¿cómo lo vamos a reventar, no? Si es bien inteligente. Le vamos a mandar una pequeña semillita que le va a entrar a los pulmones y desde adentro lo va a reventar. No va a poder escaparse porque por todo el mundo se va a extender el guaira, ¿no? Que es el viento, lo va a extender por todo lado y hasta en el agua va a destruirlo. Y así, feliz, el mundo va a estar sin el hombre, ¿no? Y hay una planta parásita que existe, que se llama Supaipunca, ¿ya? Que yo me basé en esa, que vive en los zancayos, vive ahí, es una planta parásita, ¿no? Y en esa me basé para ese cuento, ¿no? Qué y loco. así los cuentos más me basé en historia, ¿no? Una locura fue, pero ese libro, pero me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho el resultado. Eso fue un poco el primer acercamiento que tuviste hacia lo fantástico, más o menos, ¿sí? Sí, ¿Y en tal cual. qué momento comenzaste a mirar hacia la ciencia ficción? Más o menos por ahí, porque yo ya había escrito un cuento que estaba justamente, o sea, lo rescaté ya para el segundo libro, que se llama Redecorter, con el cual gané un concurso allá por el 2003, de ciencia ficción, que es un cuento regresivo. Justamente Redecorter, si ahí lo escriben, van a darse cuenta del truco, ¿no? Y que es totalmente regresivo. Es un reo, un peruano, que en un arranque de locura mata a 3 personas allá en Texas y está en la Green Mile, ¿no? Para morirse. Y ahí él
le pide un deseo a los dioses que lo escucharan, a los de sus padres o al quien sea. Él quería regresar en el tiempo al momento en que no era así, no pasó nada de esto y él podía cambiar. Y en realidad empieza a retroceder en el tiempo, pero empieza a retroceder tal cual, o sea, Qué locura, claro. pero él claro, pero todo era, no podía él evitar nada. Simplemente estaba como observador de cómo su cuerpo retrocedía en el tiempo, o sea, tal cual, ¿no? Claro, es determinismo, ¿no? O sea, no hay forma de cambiar lo que ya ha sucedido, ¿no? Y entenderán de que pues tampoco le di un final bonito, ¿no? Porque si regresas en el tiempo, regresas total, ¿no? Entonces, claro. Es un acercamiento, el primer acercamiento que tuve a algo concreto de ciencia ficción y de ahí, ya. Pero en el Ekeko lo que quería más que nada era dejar sentado las bases de esta fusión, ¿no? De que hoy en día le llaman weird, ¿no? Claro. Que es la conjunción de lo técnico, lo científico, lo social y lo fantástico, ¿no? Entonces, y ya de ahí embarcarme con otras cosas ya después de ciencia ficción, más con el Ekeko y los deseos imposibles, ahí sí ya más concreto. Ahora, aparte también tú, hace poco, me parece que ha sido el año pasado, si más no me equivoco, compilaste un compilatorio, una muestra que se llamó Arequipa Futura. Claro. Sí, salió de que, ya saben de que Pedro Paulet, ¿no? Es uno de los científicos que tenemos más reconocidos, padre de la náutica, ¿no? Hicimos un concurso, ¿ya? Y de ahí salió la idea, oye, pero si a este concurso le sumamos cuentos representativos de ciencia ficción del grupo Cosmogonía, que es el tercero que, digamos así, fundó Pablo Nicoli, ya, pues entonces decidimos unirnos, ya también yo estaba como en la red de escritores y organizamos el concurso, salieron 3 ganadores, más los cuentos que habíamos escogido nosotros, que habíamos escrito netamente ciencia ficción desde Arequipa, ¿ya? Y lo teníamos en machote, pero ahora ¿qué hacemos con esto? Les pedimos ayuda a Pandemonio, ¿no? Quien es cordialmente, ¿no? Tania Huerta, un saludo también para ella y Luis Bravo, ¿no? Y a todo su equipo, Cristina también, ¿cómo están? Trío Maravilla. Sí, nos dieron, digamos, el pase para que ellos lo editaran, ¿no? Porque ustedes saben de que eso también es un chambón, ¿no? Claro. Entonces lo editaron y bueno, a buena hora salió la muestra, salió muy bonita, se subió en LED. En Lectu, que en paz descanse. Sí, Dios mío, sí. Es una pena. Por ahí estará seguramente. No, ya no lo encuentro, ya no se puede. No. Tú buscas y ya no encuentras, ya te sale un mensaje de la página de Lectu. No, pero la antología, imagino que se podrá subir. Yo todavía la sigo distribuyendo a quien me la pide, porque está de distribución gratuita. Está muy buena, está muy buena. Y es interesante porque en realidad, miren, no es por nada. Bueno, en Quipapacha, con mucho orgullo, tenemos 2 libros, ¿no? Ya van 2 libros, ¿no? Sí, pues. Esto fue rápido. También tengo que... Todo está acá a la mano. Pero, disculpe, pero a veces hay que sacar los galones. También pertenezco a Cosmogonía, que hemos sacado ya 4 compilaciones, ¿no? Entonces vamos bien, ¿no? Pero está bien, está bueno. Es que yo soy de la idea de que en realidad, ¿para qué pelearte tú solo en la cima haciendo algo y tratando de sacarte a los demás? Cosa que pasa, no quiero decir en qué lado de la narrativa, pero en realidad, pues, si no tienes una competencia sana y fuerte, no creces. Claro. Entonces, exacto. Lo que te anima a la escritura de uno, que logra algo, te anima a la escritura de otro, y así va. Y es tener contra quién competir. O sea, si no tienes competidor, o sea, no mejora la calidad del producto. Claro, o sea, es el problema que tiene todo proteccionismo. O sea, cuando tú evitas todas las influencias que vienen de afuera, ¿contra qué vas a competir como mercado local? Exacto, ¿no? Entonces nos quedamos ahí en el, ¿no? Y eso es lo que pasa, bueno, y terminas mirando el ombligo nada más, o sea, es lo peor, ¿no? Sí, claro. Es lo único que haces. Y hay algo que ha pasado, pero felizmente como que, no felizmente, porque me van a malinterpretar y me van a saltar al cuello, pero el tema es de que ya hemos pasado el periodo Mario Vargas Llosa. O sea, por fin, digo, o sea, él ha vivido una vida, hay que decirlo. Él ha vivido lo que ha querido. O sea, exacto. Más homenaje que su propia vida en él mismo
no iba a tener, ¿no? Él hizo lo que quiso y en todos los aspectos. Tal cual. ¿Ya? Literalmente. Literal. Tal Literalmente y literariamente. cual. Así es. Literariamente. Entonces, literal y show business y todo lo demás. Pero el tema es de que nos quedamos, o sea, el peso de Mario Gaseosa ha sido tanto que durante mucho tiempo no ha habido la libertad de poder expresar, oye, yo soy escritor peruano sin que te hagan una relación, ¿no? Claro. Entonces, ahora, bueno, él ya está en el Olimpo con todos los grandes, entonces ya es hora entonces que, digamos, sacado, ya está bien, ¿no? Ya pasó la octava, entonces es poder escribir nuestras propias historias fundamentándolas y abrir nuestro propio camino, ¿no? Entonces, Sí, claro. O creo que sea, es muy al final interesante. yo creo que pasa eso precisamente lo que dices, ¿no? El padre ya no está en la casa, entonces ya ahora empieza esta época de rebeldía y que de esta nueva adolescencia narrativa, porque ya eso, nos quedamos huérfanos. ¿Quién ocupa el trono, no? joven. A ver, vamos a ver. ¿Quién ocupa? Claro. Ahora, sí No hay un necesidad, trono, ¿no? porque exactamente. Exactamente. Pero yo creo que el problema es que, o sea, los peruanos creo que tendemos a ser caudillistas y en la literatura se expresa muy bien mucho eso. O sea, Sí, sí, es cierto, sí. Sí, no, sí, por eso votamos a cada rato por alguien. claro, obvio, pues sí, por eso Caudillo, votamos tan mal. ¿no? Claro, sí. Al caudillo, dictador, gamonal, caudillo, dictador, gamonal. Claro. Tal cual. ¿No? Mircea Eliade estaría fascinado con nuestro eterno retorno, sí, claro. Y una de las ventajas de esta hermosa tarea de antologar, de recopilar, es que uno se nutre y uno va encontrando patrones en la narrativa. A mí me encantó cuando compilé Jack Damacy, por ejemplo, pude ver cuál era la fotografía de ese momento de la ciencia ficción, o por lo menos de los que enviaron sus cuentos. Y yo tengo esta gran duda y una curiosidad muy sincera. ¿Tú dirías que hay alguna preocupación común en la escena no solo de ciencia ficción, sino de género en Arequipa? ¿Hay una voz que se está formando? Sí, yo creo que es nacional, porque dense cuenta que en realidad nosotros, Apolín, ¿no? Luis Apolín, yo por acá, Cristina de Huancayo, ustedes en Lima, ¿no? De Noruega, Noruega, ¿no? Está nuestra querida Tania. Finlandia. Finlandia, perdón. Finlandia. Más lejos. No, bueno, menos lejos, pero más distante. O nuestra querida Rocío, ¿no? Quispe en Estados Unidos, ¿no? Y otros más. De pronto empezamos a escribir sobre este tema del where, ¿no? Y con una noción de querer extrapolar elementos no solamente andinos, sino costeños, selváticos, y no solamente nosotros, sino si vemos alrededor hay otros nombres más, ¿no? De escritores, Paul Armego, qué sé yo, ¿no? Y otros más, Claro. tienen esta intuición y que empezaron a escribir por su lado, ¿no? Porque esto no es porque todos nos hemos puesto de acuerdo. Entonces creo de que por ahí va el camino, ¿no? Nosotros le hemos puesto futurismo andino, selvático, ¿no? Pero en realidad agrupa el tema de querer hablar desde una identidad propia sobre las cosas que nos pueden pasar a futuro, que de ahí sale el tema de la ciencia ficción. Y yo creo que igual está pasando en Arequipa y en otros lugares que quieren romper con ese molde de solamente las tradiciones, ¿no? La tradición. Entonces, yo creo de que ese es el camino que estamos viviendo. No podría hablar de un boom, porque ya saben que los booms se acabaron ahí en los 70, ¿no? Pero sí de una corriente, de una explosión, llámenlo, de eso, ¿no? De un nuevo punk, qué sé yo, ¿no? Sí, yo también coincido. O sea, yo creo que es muy esperanzador, porque creo que se está viviendo una generación de escritores de género que no solamente lo producen, sino que también lo piensan, lo discuten, están muy interesados en escudriñar en cuáles son las bases del género, cuáles son estos pilares y de romper moldes también. Y sí, yo creo que eso es fantástico y eso, o sea, Zarco es la cara visible en este momento, pero hay muchos escritores tremendos en Arequipa. Un saludo además a Valeria Montes, claro, que también hace un gótico, pero que, o sea, si no han leído también, por favor, muy bien hecho, una chance, muy porque bien está muy Victoria Vargas también, de que hace Victoria bastante. Vargas, exacto. Esotéricos registros. Sí, esotéricos escritos, ¿no? Sí.
históricos registros. Un muy Registro, buen perdón. Sí, justo tuvimos el gusto de conocerla en esa reunión que tuvimos. Sí, Pues. sí, 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 Es sí, muy, sí, muy un agradable. saludo por ahí. Un saludo para ella. Y hay varios, Hay que invitarla, oye, César, ¿ah? Hay que invitarla también para una entrevista. de todas maneras. No, y hay varios nombres, ¿no? Alejandro Tejada, Antonio Casas, el mismo Pablo Nicoli, Ángel Podestá y otros escritores más que están adentrándose en el género y que de verdad están, o sea, yo creo de que hay mucho material, pero, ¿no? Que siempre define, es que el hecho que estamos publicando mucho, pero cuánto de eso también tiene que tener con la relevancia que quede para futuro. Porque, o sea, antes hablábamos de cuentos que nos pasábamos entre todos, digamos, porque, uy, cómete este cuento, no sé, mira esto. Pero ahora no, o sea, leemos muy rápido, no nos queda y pasamos a la otra lectura. Y eso tiene que ver también con la producción masiva de libros que estamos teniendo. Y yo creo que si ya hay captado un público, entonces lo que tenemos que empezar a buscar es la profesionalización y la fundamentación, ¿no? Por eso tan importante, y acá me pongo serio, versión profesor de universidad, el hecho de que podamos también tener una propia narrativa, ¿no? Un análisis de por qué escribimos, en qué nos fundamentamos y hacia dónde apuntamos, ¿no? Exacto. El ecosistema del género va mucho más allá de publicar libros. Pasa por ferias, pasa por congresos, pasa por que ya existen, pasa por el fandom, que también el fandom es muy importante. El lector, yo creo que en este mundo que está un poco tan atomizado, el lector se siente muy solo. Yo creo que el lector, pero hay espacios para que los lectores busquen comunidad y dialoguen también con los autores. Entonces es todo un ecosistema que también pasa obviamente por librerías, espacios de cultura, y eso, el escritor es solamente una piecita pequeñita en toda esta construcción del género. Y me parece fantástico que lo digas, porque sí, claro, la idea es construir todos juntos, no solamente los escritores. Claro. Y yo creo que también otra cosa súper importante es la necesidad de buenos editores de los libros. Tal cual. Porque si no, te encuentras con a veces muy buenas ideas, pero muy mal ejecutadas, ¿no? Sí. O sea, hay, como decías tú, Sarcos, hay una gran proliferación de productos literarios nuevos, pero que no siempre han sido bien revisados. Entonces, la calidad o el buen futuro que puede tener un escritor y su obra, o sea, se ve menguada, obviamente, por una mala edición, ¿no? O sea, yo creo que eso es súper importante, ¿no? ¿Cuánto interesa también el trabajo del editor, ¿no? Yo les cuento el Ruan Huarca, que es de editorial de Tella. Él o sea, cuando vio La venganza de los Apus, también otro proyecto loquísimo que se me ocurrió en el 2017, empecé a sacar un cuento regresivo diario en una página de Facebook. Empecé con un cuento de 365 palabras y empecé a bajar cada día una palabra, no importando el título, sino cada día tenía que escribir un cuento. O sea, el 1 de enero 365 palabras, el 2 de enero 364, una patada, no tienen idea porque... ¿Pero sí, terminaste? Claro, es más, ustedes les entregué a las citas. Sí, claro. El último cuento, a ver, ábrelo, a ver, léelo, por favor, Raúl. Uy, yo soy un mal lector en voz alta. No te preocupes. Acuérdense que ¿El largo cuento de todos? Sí, es, a ver, léelo nomás. Voy a necesitar espacio para leerlo y aclarar la garganta. Amor. Oh, qué buena. Ya, así terminó. Buena. Así terminó la historia, ¿no? ¿Sabes? Sí. Daniel me estaba comentando, ese tiene muchos registros, no tiene todos los registros que quieras, hermano. Bueno, yo creo que es muy difícil hacer microrelatos. Es algo que tú trabajas mucho. Estaba revisando estos días que estábamos preparando un poco la entrevista, estaba revisando tu blog. Y me percaté de dos cosas, un poco para ir cerrando la entrevista, porque tú sabes que este es un espacio que me he reducido siempre. Vi dos cosas que me llamaron mucho la atención. Particularmente veo que tú no le tienes miedo a la inteligencia artificial a la hora de generar imágenes. Creo que es un temor que tienen muchos autores, ¿no? Y
muchas reticencias por todo este rollo de respetar la propiedad intelectual de las imágenes y todo el rollo, ¿no? Pero veo que tú no tienes ningún problema porque ilustras los microrelatos o los cuentos que pones allí o las entrevistas con mucho material generado con IA. No, la verdad que no le tengo, o sea, de la misma, conversando internamente, dijimos, ¿no? Hay que ser malcriado con lo que tienes, ¿no? O sea, ser honesto, tratar de ser original, pero, o sea, si la tienes la tecnología ahí y tarde o temprano, o sea, aprovechala de una manera ética, concreta, ¿no? Porque siempre trato de colocarle, por lo menos intento colocarle de dónde la saco, ¿no? Claro. Y hablar sobre el tema, ¿no? Mejor es hablar del tema a no hablar. Claro, por supuesto. Entonces, miren, por ejemplo, hace poco, no sé, en circunstancias X, he terminado una noveleta, no sé cómo, la verdad, porque yo para escribir largo me demoro mucho, pero le he terminado en menos de una semana una noveleta de 10.000, ¿ya? Wow. El tema es de 10.000 palabras. Está bien, Qué fuerte. 10.000 páginas, ¿qué, César? No palabras, páginas. No, claro, 10.000 palabras, no, tanto, no. Loco, así. La cosa es que o sea, he querido... Como el meme del gatito, así que... Claro, todo pasa en un día. Y cuando he terminado el texto, lo he metido a una inteligencia artificial, ¿para qué? Para que me ayude a hacer la escaleta de tiempo. Qué bueno. ¿Me entiendes? O sea, no para que me escriba párrafos ni nada por el estilo, sino para que me ayude, cosa que es bien difícil, a que la coherencia esté, ¿no? Para que la escaleta de tiempo esté. Yo también lo uso a veces para revisar coherencia de verbal, porque uno, en la escritura, sobre todo, si no lo escribes de corrido y lo dejas un tiempo reposar, como que uno pierde el ritmo. Y si puedes servirte de un recurso como ese para poder mejorarlo, optimizarlo, pues bacán, ¿no? Otra de las cosas que yo utilizo bastante son los editores para revelar fotos, por ejemplo, ¿no? A mí y ese es mi otro comentario. He descubierto que es un fotógrafo amateur o aficionado interesante, ¿eh? Por mi trabajo de periodista y en la oficina que trabajo, el periodista ya saben que hoy en día tiene que ser de todo, ¿no? Entonces también he trabajado fotografía y a mí me encanta utilizar los editores para revelar fotos que son nativos. El Snapseed, por ejemplo, que es genial. O sea, acuérdense de que una cosa es la modificación de la imagen, ¿no? Que generalmente se hace con Photoshop, y otra cosa es el revelado, que es la formación que tiene la fotografía, elevarlo. Tanto así que, por ejemplo, bueno, mi editor me tiene prohibido escribir poesía, que también hago. También haces poesía, también, sí. Me prohibió, me dijo expresamente acá en el Perú, no saques poesía porque te arruinas. Porque lo tuyo es otra cosa. Ya, lo saqué en España, un poemario, y combiné dos cosas, la fotografía y la poesía. Entonces, fotografías de acá de Arequipa, porque les diré, una cosa es de que trato de sacarme el chauvinismo de encima, pero otra cosa es que no ame mi ciudad y sus atardeceres. Entonces, fotografía con poesía, y pegó, me lo sacaron el poemario allá en España, y ya, o sea, yo creo de que tenemos que explorar un montón de cosas, ¿no? Salir de nuestra zona de confort. Si no te funciona, bacán, no hay problema, ¿no? Sábato. Pasas al siguiente tema. Sí. Sábato era pintor, al fin terminó sus días siendo pintor. O sea, dejó de escribir porque ya nunca he visto una pintura de Sábato. Horrible. Son tenebrosas, ¿no? Vaya, voy a buscar, ¿eh? No conocía, no sabía eso. Tiene un pavo medio raro, así, pero era lo que le gustaba, pero no era el mejor pintor del mundo, pero era la exploración del arte como parte de un desarrollo personal, ¿no? Claro. Bueno, el señor del bigotito también era pintor. Desgraciadamente no se dedicó a eso más tiempo. Pero él sí pintaba horrible. Porque y era muy malo, de verdad que sí. Las perspectivas que no le daba. Ahí viene su problema con las perspectivas de lo que hace. Exacto. Tal cual. Vamos cerrando esta conversa que va a tener que repetirse definitivamente. O sea, con Sarco se puede hablar de un huevo de cosas y ¿Sabes qué sería genial? Juntarnos alguna vez a intercambiar nuestras experiencias utilizando IA de manera ética para escribir. O sea, exacto. Nadie le va a pedir a la IA que escriba por ti. Pero se pueden hacer ejercicios de estilo, se puede pedir incluso que te dé investigar, por ejemplo, algunos estilos. Si tú te interesa, también se puede usar la IA para esas cosas. Y creo que es momento de hablar. Como dice Sarco,
hablar es lo mejor que podemos hacer en este momento, porque quedarnos callados es darle la espalda a Exacto. la modernidad y como escritores de ciencia ficción pues está un poco cabrón Sí, sí, eso. Claro, Totalmente. imagínate que vamos a estar como, ¿no? Como los Simpsons, ¿no? Píntame la niña, no te pases. O sea, los niños están utilizando la mejor que nosotros. Están Exacto. ahorita Sí, haciendo totalmente. imágenes. Le pedí al Totalmente. genio no sé qué cosa, el brain rot. O sea, El brain el todo el brain día. rot, o sea, el Todo el cosa día. más bombardero no sé qué, en italiano. Claro. Pero ¿por qué hemos llegado a este punto de que tenemos que hablar el brain rot? ¿Por qué esto hubiéramos hablado hace 3 años en los Exacto. colegios? Totalmente. Los chicos ahorita no estarían creando esas sonceras, perdónenme, porque la verdad que por eso se le llama brain rot, ¿no? Te pudre el Claro. cerebro. Hubiéramos ya aprovechado hace 3 años para tener una generación de chicos de que hubieran utilizado eso para algo más, ¿no? Algo Claro. más, y no estar ahí pudriéndose el cerebro con serie y media, ¿no? Muy bien, me parece genial. Bueno, Zarco, mil gracias por esta conversa. Siempre se queda corto cada vez que conversamos. Es Sí, como totalmente. uno se queda con Sí, ganas de... tenemos a Daniel así con los chats, ya chicos, cerrando el círculo. Así que Vamos a mil compartir gracias. igual. Ajá, sí. Vamos a compartir igual Sí. las redes de Zarco, también su blog para que puedan revisar. Gracias a ti, Zarco. Siempre es un Un gusto. abrazo Gracias, y Zarco. cuídense muchísimo. Chau, chau. Igualmente. Chao chicos, cuídense hasta el siguiente programa.